Hola amigos del Gato en el Tablero, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de un juego que comienza mañana su campaña de Berkami. Se trata de Story Island. Es un juego a partir de 7 años para 3 a 6 jugadores y con partidas de una duración de 20 minutos. Un juego diseñado por Montman Bingot e ilustrado por Mondo Vic. Story Island es un juego narrativo donde vamos a ir contando y escuchando historias sobre la isla de Ibiza. Gracias a las 64 cartas que nos vamos a encontrar en el juego, que simbolizan pues lugares, personajes, mitología, todo sobre la cultura ibicenca, vamos a poder desarrollar esas historias. Y además también tiene un texto debajo que nos va a ayudar un poquito con nuestra misión. El objetivo que tenemos en Story Island es ser la persona con más cartas de punto al final de la partida. Pero si os parece, voy a contaros cómo se juega. Voy a comenzar por abrir el juego. En este caso yo lo que tengo es un prototipo. Viene nada más que la caja, las cartas que sí son diseño final y nada más. Las instrucciones no las puedo enseñar porque las tengo por email, pero es muy facilito. Y como yo os voy a enseñar a jugar, pues ahora mismo nos hacen falta. Bueno, como veis son cartas de un tamaño grande, las abro. Vienen envueltas en papel, cosa que me parece fenomenal. Y tenemos por detrás Story Island, aquí, con una flechita, que ahora os explico para qué es. Todas las cartas tienen ese mismo dorso. Y luego por el otro lado, pues lo que os he dicho. Esta es la carta cuentacuentos, con la que se van a empezar las historias. Y estas son las cartas que contienen los elementos sobre Ibiza, como os he dicho. Y lo que está muy bien es que te viene la palabra del elemento en 3 idiomas. Te viene en castellano, te viene en mallorquín y también te viene en inglés. Así podremos conocer un poquito más de este dialecto. Lo primero que vamos a tener que hacer es definir quién va a comenzar siendo cuentacuentos. Para ello, separamos la carta cuentacuentos y robamos tantas cartas como número de jugadores menos una. Por ejemplo, si vamos a jugar 4, pues robamos 3 cartas. Ahora metemos la del cuentacuentos entre medias, barajeamos bien. Al desvelarla al que le haya tocado el cuentacuentos, pues él comenzará a jugar. Una vez que ya sabemos quién es el cuentacuentos, en este caso yo, se retiran las otras cartas, se mezclan con el resto de la baraja y se reparten 3 a cada jugador y 2 al cuentacuentos. Los jugadores en ese momento pondrán sus cartas boca arriba con el texto hacia dentro de la mesa. Como podéis ver, tenemos la imagen, el texto y un icono de a qué familia corresponde esta carta. El cuentacuentos cogerá sus 2 cartas y pondrá una a cada lado de la carta de cuentacuentos. Y comenzará a contar la historia. Antes de que comience, los jugadores adivinadores, o sea, los demás que no son el cuentacuentos, van a recibir 3 cartas que tendrán que tener boca abajo, bajo sus cartas de historia. Las tendrán así. Y antes de que empiece la historia, esas 3 cartas las van a utilizar a modo de votación. ¿Y cómo van a votar? Pues bien, el cuentacuentos para contar la historia va a tener que empezar por la carta que tiene más a la izquierda, hablando un poquito de la carta, luego utilizar una de las cartas del siguiente jugador que tenga en su izquierda, hablará de esa carta para enlazarla con la historia, luego del siguiente jugador, del último y por último terminará la historia con su carta que tenga a la derecha. Entonces, este juego he dicho que es un poquito también de intuición. Antes de que comience la historia, los jugadores tienen que pensar sobre lo que representa la primera carta del cuentacuentos e intentar adivinar cuál de sus 3 cartas va a utilizar para continuar la historia. De forma secreta, van a utilizar esta flecha que os he dicho al principio para votar qué carta creen que va a utilizar. Pues, por ejemplo, este jugador cree que la que va a utilizar va a ser esta. Entonces la deja con la flecha mirando al centro. Pero todo en secreto. Esto quedaría así. Nadie sabe a quién ha votado. Solo lo sabe este jugador.
Siguiente jugador hace lo mismo. Pues imaginad que decide que es esta carta. Y este jugador decide, pues, que es esta. Ya estarían las votaciones hechas y puede comenzar la historia. Pues el cuentacuentos empieza por aquí, pues este alcalde, pues iba paseando por la isla de Ibiza y de repente pues se encontró con un hada. Entonces, la carta que utiliza él la toca para que estemos seguros de que él ha incluido esta carta en su historia. Pues se encontró con un hada que le dijo que a lo mejor si era bueno con ella le podía conceder un deseo. Y salta al siguiente jugador. Entonces dice, pues voy a utilizar esta. El hada se metió en la niebla y mágicamente y el alcalde empezó a sentir que había propiedades mágicas en el ambiente y que el hada le iba a conceder el deseo que él quería. Y hemos tocado esta carta para que se sepa que es esta. Pero el alcalde, al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que todo era una farsa y se sintió como un bufón. Y tocamos la carta para saber que es esta la que estamos utilizando. Y se sintió como un bufón, se quedó triste, pero como le pareció bellísima el hada que había visto, al volver a casa se lo contó a su mujer y la mujer, que tiene una gran imaginación y era muy artista, le dibujó un cuadro sobre el hada que había visto. Bueno, pues esa sería mi historia, por ejemplo. Ahora, una vez contada la historia, viene el momento de los puntos. Cada carta que ganemos nos va a otorgar un punto al final de la partida. Entonces, voy a comprobar que las cartas que yo utilicé no son las que ellos habían elegido para poder ganarlas. En este caso, yo utilicé la carta del hada. Vale, pues como no tiene flecha, esta carta me la gano yo. Porque este jugador había predicho que yo iba a utilizar esta. Entonces, esta carta es un punto para mí, que me quedo aquí. En este caso, yo dije la niebla. Vale, pues también me la gano yo. Porque el jugador dijo que yo iba a utilizar nublado. Y en este caso, yo utilicé el bufón, el jugador acertó, entonces se la gana él. Las cartas que hemos ido ganando las dejamos a un ladito para el final de la partida. Y ahora todas las cartas que no se han utilizado, todas estas, así, se van a descartar. Las ponemos en un sitio en el descarte. A lo mejor luego hay que utilizarlas y nos quedamos sin cartas. Y pasamos las cartas al jugador de la izquierda. Quiere decir, este le pasa sus cartas a este. Este le pasa sus cartas a este. Este a este. Y este a este. Bien. Ahora el narrador va a ser este. Estas cartas que hacemos les damos la vuelta. Y son con las que vamos a jugar en la siguiente ronda. Así, siempre mirando con las letras hacia dentro de la mesa. Y el nuevo cuentacuentos no tiene cartas, le damos dos. Una y dos. Ahora, los jugadores adivinadores vuelven a recibir tres cartas que colocan debajo de la suya. Y comenzaríamos una nueva ronda. ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando todos los jugadores hemos sido narrador y hemos contado nuestra historia. En ese momento contaremos los puntos de las cartas que hayamos acertado y el que más tenga pues ganará la partida. En caso de que haya un empate, pues gana el que más símbolos de familias distintas tenga. Y si hay otro empate, pues lo desempatáis jugando y ya está, volvéis a jugar. Sí, es muy divertido. Tengo que decir que aparte de ese modo que yo os he explicado, en el manual van a venir modos más creativos, en los que tenemos que coger una carta cada uno y contar una historia, en el que cogemos tres cartas al azar y contamos una historia también. Eso es un poquito para principiantes. Otra opción para más expertos es coger una carta a cada familia e inventar una historia, es un poquito más extensa. Tengo que recordaros que la campaña comienza mañana a las 12 de la mañana y que habrá un early bird de 48 horas donde podréis conseguir una recompensa más ventajosa. Así que os animo a meteros en el enlace, os lo dejo aquí, también lo dejo en la descripción del vídeo, para que no os perdáis nada sobre Story Island. ¿Quién crea el cuento más original del Mediterráneo? Espero que me lo contéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!